hablemos de ese dolor, esa hinchazón o ese malestar que pueden aparecer y que pueden ser señales de nuestro intestino. ¿Qué alimentos o qué medicamentos o qué hábitos pueden realmente estar deteriorándolo o haciendo que no funcione como debe? Bueno, esto lo vamos a revisar, por supuesto, de la mano del experto, el doctor Hernando Valverde. Doctor, siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá siempre. Doctor, señales, así, esas señales de auxilio que puede estar lanzando el intestino, ¿cuáles serían? Eso es muy importante, Patri, porque algunas veces no dan, ¿verdad? Pero cuando dan es esa sensación de distensión, el reflujo, la sensación de que estamos como eructando mucho, dolor punzante en algunas zonas, algunas veces es cólico, pero muchísimas veces pasa que es como un malestar sordo y no le damos importancia y seguimos con esa molestia durante varios momentos en el día y uno dice, sí, no, voy a tomar algún remedio casero o alguna cosa para sentirme un poquito mejor porque seguro es colitis. ¿Cierto? Entonces el problema es que nos autodiagnosticamos un problema que podría ser algo más serio, entonces ahí es donde deberíamos, si no mejoramos en unas 24 horas, ir a consultar con un médico para que nos revise y nos haga un buen examen físico de ver por dónde es que estamos y si ameritamos algún tipo de exámenes de laboratorio o de gabinete, llámese gastroscopías, colonoscopías, etcétera. Pero no pretender de que este dolorcillo es porque me comí algo mal. Ok, entonces hagamos como una inspección, ¿verdad?, de esas cosas que nos podrían afectar. Por ejemplo, cuando hablamos de los antibióticos, sabemos que los antibióticos matan todas esas bacterias o esas cosas malillas que nos están afectando, pero también de alguna manera pueden afectar las buenas. Claro, sin duda alguna. El antibiótico es algo que actúa a nivel generalizado. Entonces, si bien es cierto, el médico se lo está enviando para que actúe sobre algunas bacterias que dan problemas, igualmente actúan sobre las bacterias buenas, por decirlo así, que tenemos en el intestino. Y todo eso puede hacer que altere lo que llamamos la flora bacteriana a nivel intestinal. Y esa flora bacteriana funciona para muchas cosas, entre otras es degradar algunas sustancias que tenemos en el intestino, y estos antibióticos pueden venir a alterarla al punto que o nos da distensión o podríamos tener diarrea a consecuencia del antibiótico. Entonces los antibióticos deben tomarse con mucha precaución. Siempre en Costa Rica tenemos que los antibióticos son recetados de receta médica obligatoria. Correcto. Entonces no es aconsejable, que suceda en algunas ocasiones, que el vecino, el amigo, el pariente dice, ay, vieras que a mí me mandaron un antibiótico buenísimo para tal cosa, y primer error, no me lo terminé porque me sentí mejor a los 3, 4 días, no a los 7, 10 días que lo enviaron, muchísimo. Y me quedaron antibióticos por ahí, y vieras qué bien que me cayeron, y se los dan. Y tal vez los antibióticos que usted ocupa en este instante no son para lo que usted requiere. Entonces siempre es muy importante consultar con un médico para que le recete los antibióticos correctos. Pero como decís, claro que puede afectar la flora bacteriana. Ahora, ¿qué pasa con los laxantes, por ejemplo? Que es algo que también, ¿verdad? Eso sí, está a la mano de todos, lo podemos tomar todos. Pudiera dañar nuestra microbiota y así, evidentemente, nuestro intestino. Claro, sin ninguna duda. Y esto típicamente es porque la gente dice, es que yo padezco estreñimiento en forma crónica. Entonces, habitúan o ponerse enemas o laxantes, ¿verdad? Purgarse. Hay gente que dice, doctor, es que la única manera que yo puedo ir al baño es que me tome determinado laxante. Y ya sé cuáles son los laxantes naturales o los laxantes que me ayudan o medicados para poder ir. Pero cuando uno los interroga, una de las cosas más importantes, usted le dice, ¿y cuánta agua usted toma? ¿Usted padece estreñimiento y cuánta agua toma? Ah, no, soy malísimo o malísima para tomar agua. Sí, es la primera parte para evitar el estreñimiento. Entonces, esta serie de cosas o malos hábitos que tenemos de estar automedicándonos es usualmente lo que viene a alterar nuestro intestino. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con los medicamentos en general e incluso con los antidepresivos? ¿Pudieran alterar nuestro ciclo o funcionamiento intestinal? Excelente pregunta, y más en este momento, Patri, de la pandemia. Más allá de los médicos, otras personas que han tenido muchísimo trabajo son los psicólogos. Cierto. Obviamente es gente de psiquiatría, porque todo esto de la dinámica del encierro, el trabajar desde su casa, el no salir, el no tener el contacto físico con seres queridos, amigos, toda esta dinámica ha venido a que vengamos a tener una serie de trastornos psicológicos, psiquiátricos, que algunas veces han ameritado tratamientos con estos. Casi todos los medicamentos antipsicóticos o tranquilizantes, casi todos tienen algún efecto en el movimiento intestinal. Casi todos suelen estar asociados a distensión, a estreñimiento, como mencionábamos antes. Entonces una cosa lleva a la otra. Me siento mal porque estoy deprimido, van y le dan algún antidepresivo, empieza a hacer efecto a los 6, 8 semanas de estarlo tomando, pero son 6 o 8 semanas que el intestino se ve afectado como efecto secundario que tienen muchos de estos antidepresivos.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los alimentos procesados o con, ¿verdad?, esos alimentos que están ahí precocidos incluso, que tienen un montón de otros ingredientes que no son los más naturales? Claro, eso, igual volviendo al asunto, que es nuestra realidad actual, lo de la pandemia, ya tenemos acá en Costa Rica más de año y medio de estar en esto también ha creado que algunos restaurantes estuvieron cerrados durante algún tiempo, alguna gente entonces recurrió a tener que quedarse en la casa. Lo más fácil, que me quita menos tiempo, es meter ciertas cosas al microondas para comerlo. Sí, como claro, decimos, la mayoría son procesadas, y todo este tipo de alimentos con tanto condimento, con tanta irritación, afectan toda la parte del tubo digestivo, desde el esófago, el estómago, la parte del intestino delgado y por supuesto la motilidad y la irritante que llegan al colon. Recordemos que el tubo digestivo principalmente tiene como 6 cosas de trabajo. Una es la ingestión de alimentos, 2 es la propulsión, el movimiento peristáltico de nuestro estómago e intestino movilizándolo. Esto va a hacer también que haya una mezcla mecánica por estos movimientos, la absorción química que va a tener, la absorción de los nutrientes y por último la eliminación, que es lo que hace el colon. Esas 6 cosas es lo que hace el aparato digestivo, desde todo nuestro tubo digestivo, la bilis, el hígado, el páncreas, todas las hormonas que entran en fase, todas las enzimas que entran en la fase. En alguno de estos puntos, si tenemos algún trastorno en todo este proceso, por lo que comimos, por lo que no tomamos, por medicamentos, vamos a tener alguna alteración en algunas de estas 6 fases. Y esto nos va a provocar problemas intestinales. Bien, si tenemos alguna alteración, digamos, ¿verdad? Y si estamos con esta inflamación, por ejemplo, ok, ahora sí, herramientas de cómo, ¿verdad? Y consejos y recomendaciones de cómo verdaderamente poder ayudar a desinflamar en principio. Ok. Importante, inflamación implica algo que está inflamado. Algunas veces esto lo que sucede para ti es que hay una distensión, no necesariamente inflamación. Sí. Entonces, de las primeras cosas es que entonces lo típico es que la gente dice, sí, tengo colitis, que quiere decir inflamación del colon. Es el que logra mantener más aire, es el que nos da más distensión. Y entonces necesariamente puede que no haya inflamación del colon, puede que haya alguna distensión por alguna de estas otras razones que vimos que puede estar alterada. Pero una cosa que le debe quedar, que nos tiene que salir de hoy acá es que la colitis, que es muy común, por estrés, por todo lo que hemos estado hablando desde el punto de vista psicológico, es un diagnóstico de descarte. Es decir, yo no debo pretender que mi primer diagnóstico es una colitis, puede que sea cierto, pero debo descartar después de que si no mejoro en 24, 48 horas, me vio un médico, me mandó medicamentos para mejorar mi movimiento intestinal, persisto con ese problema, probablemente amerite una colonoscopía, que es asomarnos por dentro del colon para descartar que sea úlceras, que sea un problema de un cáncer, que sean pólipos, que sean divertículos. Hay un montón de patología mecánica, química, que podría estar alterando el colon y no una colitis. Sí, claro, claro. Ahora, en nuestra vida cotidiana, para terminar, ¿el agua y las fibras serían importantes aliados para este funcionamiento? Claro, yo otras veces, como mencionaba Pati, primero es el agua, segundo el agua, tercero el agua, cuarto el agua y quinto la fibra, ¿sí? Wow, tan importante. Tan importante es, yo te perdono que no comas fibra, pero no te perdono que no tomes agua, lo cual no quiere decir que la fibra sea mala en absoluto, es excelente, pero si comes fibra, tenés necesariamente que tomar agua. O sea, nos quedó requete claro, el agua es fundamental para ese funcionamiento entonces, y para los que se están quejando de estreñidos, a ponerle movimiento con esa agua. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Placer tenerlo en casa. Gracias. Feliz semana para usted. Tere.